Maclovio Castro, conocido por el Tunco Maclovio, debido a que perdió su mano izquierda, es un pistolero cuya habilidad con el revólver es conocida por todos. Con mencionar su nombre ya se sabe a quién se enfrenta uno. Recibe el encargo de Laura Montaño, una poderosa mujer, para acabar con la vida de Julián, la pareja sentimental de su hija Sara. La misión del Tunco es sencilla, aunque todo se complicará según avanza su historia. Por un lado le observan unos ojos que le persiguen a todas partes, alguien que parece saber bastante del pasado del Tunco, y por otro lado todo lo que le rodea está en su contra, cuando saben quién es él. No se lo ponen fácil a el Tunco, aunque este desea dejar la violencia, evitando las confrontaciones en la mayor medida posible. El Tunco está cansado y arrepentido de un suceso que le persigue y la atormenta sin descanso. Años atrás, siendo muy joven, Maclovio acabó con la vida de su mejor amigo debido a un accidentado disparo, amputándose la mano ejecutora y quedando enterrada con su amigo. Aunque la suerte le sonríe al Tunco, dos acontecimientos fortuitos le ayudarán a olvidarse de su atormentado pasado y reconducir su vida. Conocerá la amistad de un joven ladronzuelo llamado Marcelo y el primer amor con Sara. El Tunco se ha pasado toda su vida buscando algo y ahora que ha dejado de buscar, el destino se lo ha ofrecido, una familia y unas ganas de vivir que nunca tuvo, una nueva oportunidad. Sin embargo, al final no habrá ningún perdón y acabará todo de una forma muy trágica, al ser traicionado por quien él consideraba su amada. La película fue dirigida por Alberto Mariscal y protagonizada por Julio Alemán en el papel de Maclovio Castro el Tunco, Mario Almada en el papel de Juan Mariscal, Bárbara Angeli en el papel de Sara Montaño, Nora Canut en el papel de una prostituta, Juan Miranda en el papel de Julián Moncada, Julián Bravo en el papel de Marcelo Pavón, Eric del Castillo en el papel de Yuma y Juan José Laboriel en el papel de Clemente. El guión fue escrito por José Delfos, guionista y director que en la década de los 60 y los 70 tuvo una breve carrera escribiendo westerns, especialmente sobre pistoleros solitarios. La película fue rodada en 1968 en Durango, México, y más concretamente en el Parque Natural Sierra de Órganos. Destaca por sus impresionantes formaciones rocosas. También se rodó en varios pueblos como Chupaderos o Pedriceña y en la Cascada del Saltito. En el Tunco Maclovio nos encontramos con dos actores de gran talla del cine mexicano, Julio Alemán y Mario Almada, que gracias a esta película consiguieron más fama y notoriedad. La película fue censurada en varias escenas, y una de ellas es la que podría ser una de las más cruentas del cine mexicano de la época, y es la escena final en la que acribillan a balazos al Tunco Maclovio, donde se podía ver cómo la sangre saltaba de su cuerpo con cada disparo que recibía, mostrando así el odio que sus asesinos sentían por él. Y también fue censurada alguna que otra escena erótica, en la que intervienen las dos actrices que hacen de Sara y de la prostituta. En una de ellas cuando Sara es forzada por uno de su rancho, y otras dos escenas en las que aparecen Sara y la prostituta con Maclovio. El Tunco Maclovio tal vez no sea la mejor película de vaqueros mexicana. Tenemos a grandes joyas como Los Hermanos del Hierro o Todo por Nada. Sin embargo, es una historia que te cautiva, llena de personajes inolvidables, difícil de resistir. Y todo ello enlazado con una banda sonora compuesta por Ernesto Cortázar, que te acompaña en toda la historia con una melodía y letra inconfundibles, y que transmite que el Tunco Maclovio se ha convertido en una leyenda que nadie quiere contar. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes un análisis del Tunco Maclovio y más vídeos de películas del oeste.